doctor Tomasini. Bueno, hoy se han iniciado, como han podido presenciar algunos de ustedes, el mundo católico, las horas de la pasión. Se ha comenzado muy tarde, ha habido problemas de coordinación, etcétera, etcétera, así que pedimos disculpas. El doctor se va a ausentar en breve y entonces le hemos pedido, ya que se inicia la cuaresma, un tema que es fundamental y que en estos días ha tenido cierta trascendencia, el asunto del ayuno. Yo he recibido alguna llamada de algunos de ustedes, de algunas de ustedes que están aquí con nosotros, y de verdad, pues es importante. Yo le he pedido al doctor si le parecía adecuado y me ha dicho que por supuesto. Estamos escuchando estos días, pues que hoy empieza la cuaresma, eh, pues la negación, la renuncia, el ayuno, en todas sus formas, ¿verdad? Y el ayuno, pues que nos han estado expresando estos días, pues en algunos medios de comunicación y también en el mundo católico, pues ha habido un programa específicamente que ha hecho el padre Claudio Barbut en Comisión ROA, que es muy respetable, pero lógicamente no estamos hablando de divina voluntad. Hablamos de algo totalmente distinto, que es santidad humana, porque no deja de ser emplear la virtud de la voluntad humana para hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Y ese sacrificio de ayudar. Entonces, pues le he pedido al doctor Tomasini, que así que a modo de comienzo, de iniciación importantísimo, pues que tengamos claro realmente cuál es el ayuno en el ámbito de la divina voluntad. Así que, doctor, pues ya sin más prolegómenos, sabiendo que usted tiene que salir en breve, pues le agradecemos nuevamente que nos dedique su tiempo y que iniciemos la cuaresma con esta explicación, si me parece bien. Bueno, es relativamente sencillo hablar del ayuno. Vamos a tratar de resumirlo, pero decía que ojalá me pudieras decir de qué se trató ese programa que generó estos comentarios, esta desorientación, ¿no? ¿Qué fue lo que se dijo para Bueno, tener? pues, en síntesis, comienza el ayuno, entonces con la cuaresma, pues ese ayuno lo escenificaba el padre Claudio, ¿verdad? En el ámbito de su misión ROA, eso que él ha creado hace 5 años, según decía, en el que, digamos, es vamos a decir, una disciplina, vamos a llamarla así, de 40 días de ayuno para fortificar el alma y para iluminarlo, ¿no? Entonces, digamos que, claro, estamos presenciando que creo que van cerca de 40.000 visionados ya. Por tanto, digamos, está teniendo una repercusión tremenda. También somos conscientes que si de los 900.000 seguidores que tiene aproximadamente el mundo católico, si tenemos en cuenta la repercusión de la divina voluntad, yo creo que andamos en torno a los 10.000, 12.000, ¿no? 15.000 máximo, ¿no? O sea, entonces entendemos que todavía hay muchas personas que les cueste conocer la trascendencia de la divina voluntad, pero en las personas que sí digamos, decidido pues, prestar ya nuestra atención a este conocimiento, pues conviene que de ninguna manera nos haga dudar que por el hecho que un sacerdote lo dé a conocer y también somos conscientes, ¿verdad?, de esa carga que tienen los sacerdotes, ¿no? Nos ocurrió con Padre Pietro, ¿no? Con otros muchos, ¿no? Ellos hay que ser conscientes que han tenido una formación en el seminario hasta la redención, ¿verdad? Entonces, indudablemente, les cuesta mucho romper con la santidad humana, ¿eh? Les cuesta mucho dar ese paso decisivo, ¿verdad? Por tanto, es respetable, hay que orar por ellos, hay que ser consciente de que ellos llegan hasta donde llegan y que tienen una mochila que pesa mucho, no como nosotros, que no la tenemos. Y entonces, respetando lo que hacen, sin embargo, otra cosa es que lo aceptemos, por lo menos en el ámbito de la divina voluntad, esto no tiene parangón ninguno, porque
El verdadero ayuno no es estar 40 días a base de agua o de pan, ¿verdad? Y que todo lo hemos hecho alguna vez. Pero a partir de conocer la divina voluntad, pues el verdadero ayuno ya no dice el Señor que es el martirio de la aflicción, ¿no? Que es el martirio de los martirios. Pues bueno, Así es, es. es una disciplina, doctor, de 40 días, agua, ¿eh? Eh, a fin de purificarse y de obtener, digamos, ese alineamiento con Dios. Entonces, bueno, al antiguo conocimiento o al tradicional conocimiento, lo que el ayuno, lo que la Iglesia nos ha enseñado hasta la aparición de los escritos de Luisa. Pues yo creo que necesitaríamos empezar por de dónde proviene toda esta idea del ayuno, ¿no? Y sobre todo un ayuno de 40 días. ¿No te parece extraño? O sea, ¿por qué 40 días? ¿Por qué esta parte tan así, tan específica de 40 días? Bueno, no es más que un seguimiento de lo que Jesús hizo allá en el Monte de las Tentaciones, como nos comentaba Hugo antes de entrar al programa, y que ayunó 40 días. Si es así, ¿verdad, Hugo? Así es, doctor. Así es. Vamos a entender que Jesús viene a este mundo, pero viene a tomarnos a todos en él, a tomar a toda la familia humana y tiene que ir reparando todos los actos que nosotros hemos hecho y tiene que ir poco a poco rehaciendo cada uno de esos actos y tiene que ir venciendo en sí mismo la voluntad humana que él toma como propia. Recordemos palabras que nos dicen en la iglesia. Jesús se vuelve pecado sin cometerlo. O sea, Jesús no cometió pecado, pero tuvo que tomar todos los pecados de todos nosotros y ponérselos sobre de él y ese asumir nuestras culpas, ahora tiene que reparar, pagar por todo eso. Pero no es nada más el pago, así decir, bueno, yo pago por ellos, sino tiene que poner el ejemplo y tiene que poner el camino y tiene que poner todo lo necesario para que nosotros podamos llegar a vencerlo también en nosotros. Por lo tanto, el ayuno es una de las manifestaciones de esa renuncia a lo natural, a lo terreno, ¿sí? Que es el privarse del alimento que es necesario, pero como una mortificación, como un ofrecimiento y como un punto de partida para poder dominarnos a nosotros mismos. Jesús ayunó 40 días, sí, pero en realidad nos tomó a todos nosotros y está ayunando a nombre de todos nosotros. Está ayunando para que nosotros podamos vencer nuestra voluntad. Nos está dando la muestra y la está venciendo en Él. Igual que Él pagó en Él todas nuestras culpas, igual que Él hizo todo lo necesario en Él para dejarnos todo el camino abierto para la restitución de todo lo que Dios había creado en el ser humano, ahora Él tiene que llegar al sacrificio de estar tomando, asumiendo lo nuestro. O sea, a veces se piensa que Jesús, viviendo en la divina voluntad, vivió este ayuno desde esa perspectiva. Y eso es un tremendo error. Vamos a tratar de ver el por qué. ¿Qué dice Jesús cuando llegan los fariseos
los discípulos de Juan el Bautista, y le preguntan, dicen, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? No sé si recuerdan esa parte. Bueno, Jesús les contesta de una manera muy categórica. ¿Cómo van a ayunar estando con el esposo? O sea, ya están con él, no pueden ayunar. Ayunarán cuando les sea quitado el esposo. O sea, cuando la criatura tenga que ir en búsqueda de ese esposo, y la búsqueda de él siempre es la renuncia a lo nuestro para poder unirnos con él. Por lo tanto, el ayuno es una práctica que ayuda realmente a fortificar el espíritu y a entrar en este ambiente de unión con Cristo. No sé si así en tan pocas palabras queda explicado lo que es el ayuno de Jesús en el monte de las tentaciones. O sea, espero que sí. Entonces, si entendemos, Jesús Auxecúa decía que el sacerdote está ligado mucho a su educación, a todo lo que él ha recibido en su preparación y probablemente también a todas las mociones o revelaciones que haya tenido en forma privada. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con eso porque ese es su papel. Jesús deja el sacerdocio para comunicarnos todos los bienes y todo lo necesario para llegar a la redención, que es el perdón de los pecados y la posibilidad de salvación de nuestra alma. Pero es fundamental. No están preparados para llegar al reino. Y eso lo dice Jesús ahí en la última cena. O sea, después de haber predicado, de haber dejado ya su evangelio, de haber fundado su iglesia, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar como sacerdotes a sus discípulos. En ese momento todavía les dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y nos dice a través de los escritos de Luisa que al sacerdote lo deja como maestro, como ayuda, como médico, como camino para que lleguemos a ese entendimiento de lo que es Jesús y de lo que Jesús quiere que hagamos. Pero no es el final. No es el final. Por lo tanto, el sacerdote no tiene el conocimiento de este reino de la divina voluntad. Lógico, el sacerdote trata de entrar en este ambiente ahora que lo empieza a conocer, pero trata de llevarlo a cabo a través de las prácticas religiosas que ha tenido, de la enseñanza que él ha recibido. Y está bien, o sea, está bien ese intento de llegar a ese punto. El grave problema es que quiere institucionar eso con la parte de la divina voluntad, la parte del reino. ¿Qué nos dice Jesús ya hablando del reino? ¿Ustedes han encontrado en alguna parte del libro del cielo la palabra o la insinuación de que necesitan ayunar? No. No. No hay ninguna referencia a un ayuno de tipo material.
sí nos habla de un ayuno, no con la palabra ayuno, pero de un ayuno de nuestra voluntad. Ese es el ayuno que Él nos está queriendo poner para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Necesitamos ayunar de nuestros modos, de nuestro temperamento, de nuestras ideas, de nuestros ideales, de todo lo que nuestra voluntad contiene, para que Él pueda venir a nosotros y fundirse en nosotros y llegar a ser una sola vida entre Él y el alma. Y entonces la pregunta es, ¿qué no es eso estar con el esposo? ¿Qué no es eso? Ya no es un ir en búsqueda de, ya no es un tratar de pedir un perdón, de pedir una remisión de todas nuestras culpas para poder llegar a unirnos con Él. Eso no es el reino de la divina voluntad. Para llegar al reino de la divina voluntad tuvimos que cumplir con el ayuno más difícil, que es el ayuno de la voluntad, y llegar al punto de la crucifixión completa de ella para unirnos a la divina voluntad. Y ahora estamos en perfecta comunión con el esposo que es Jesús. Por lo tanto, el hablar, no sé si haya dicho que es necesario el ayuno para entrar en la divina voluntad. Eso te lo pregunto a ti, Jesús. No, No no, sé. no, en absoluto. No, 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 no. Eso no lo he escuchado. Bueno, entonces, ¿en qué sentido ponía el ayuno? Pues Sí, una pero mortificación como ofrenda a Dios y como purificación de la criatura, la abstinencia, eh, la renuncia pues al alimento y pues una mortificación pues acorde a lo que la Iglesia nos ha enseñado eh, hasta el conocimiento de los escritos de la misa, ¿no? bueno, vamos a recordar el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Qué idea tiene Dios del ayuno? Ya No, no quiero sus ayunos, ¿sí? Y en alguna ocasión dice que son ofensas. ¿Por qué? Porque es una mortificación exterior, es una mortificación total y absolutamente fingida, porque la verdadera mortificación y el verdadero ayuno es lo que nos está pidiendo ahora. Cambia tu manera de ser, ya no sigas siendo lo que eres, ya no sigas eh, teniendo toda ese comportamiento con el prójimo. Eso es lo que Yahvé en aquel tiempo quería. ¿Y qué es lo que nos ha quedado de esa recomendación? Nada, nos sigue privando la parte humana, la parte del sacrificio humano, lo que se ve, ¿sí? Eso es lo que ha privado porque es muy adaptable a nuestra forma de ser, a nuestra naturaleza y sobre todo es algo que de alguna manera fortifica, pero es temporal. O sea, no es un cambio de vida, sino es un cambio de vida durante unos días, que puede ayudar en el sentido espiritual, sí, pero en modo humano, o sea, fortifica la voluntad del hombre para poderse enfrentar a sus pasiones. Pero la pregunta es, ¿en la divina voluntad se necesita eso? Es el una Señor pregunta. nos lo dice, ¿no? Es el martirio de los martirios, ¿no? El martirio de la atención. O sea, ¿qué mayor ayuno puede haber que abstenerse de la propia voluntad? Es que, y no Es solamente son 40 días, es todos los instantes del día durante toda la vida. durante el resto de tu vida. Entonces,
Cuando se habla del ayuno, entendamos lo que lo están hablando desde el punto de vista material, desde el punto de vista de fortificar esa voluntad. Fíjate bien, fortificarla. Y es exactamente lo contrario de vivir en la divina voluntad. Porque en la divina voluntad, tu voluntad tiene que llegar a su nada. Y aquí la quieren poner con más fuerza para poder enfrentar un vicio, una pasión. Cuando que en la divina voluntad es al contrario totalmente. Es reducirte a la nada para que la divina voluntad entre a unirse con ella y ahora ya no tienes necesidad de enfrentar tus pasiones, sino que las mismas pasiones van a huir de ti porque sería como quererse enfrentar a la divinidad. Entonces, todo lo que se hable del ayuno desde la perspectiva de la santidad, de las virtudes, de la santidad, pues de la gracia, la santidad que hemos llamado humana, está bien, ¿sí? Pero hablar del ayuno en la santidad divina ya no tiene sentido. Y mucho menos en el sentido de lograr conseguir este don de la divina voluntad. Porque ahí lo que estamos haciendo es un acto de voluntad humana. Y Jesús nos dice que su voluntad no congenia en lo más mínimo con la voluntad humana, que no tolera ningún acto de voluntad humana. Por lo tanto, entonces, si es así, cada vez que ejercitamos algo desde nuestra voluntad, estamos poniendo obstáculos a la unión con la divina. Doctor, por alusiones a una pregunta ahí, entonces hay alguien que pregunta, dice, ¿qué ocurre o qué pasa si Dios te pide ayuno? Entonces, ¿ayuno de qué? Si lo que nos pide es el ayuno de la voluntad. ¿Sí? Por eso, mira, depende de en qué terreno te quieras parar. ¿Quieres llegar a la santidad humana? Perfecto. El ayuno, el sacrificio es total y absolutamente válido y es beneficioso, pero es de una santidad de virtudes. Jesús, una de las primeras cosas que le dice a Luisa, tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el punto? Yo creo que el grave problema es no haber comprendido perfectamente lo que es vivir en la divina voluntad. Y vivir en la divina voluntad, aunque no es un intercambio, ojo con esto, no es un intercambio de voluntades, es una fusión de voluntades. La fusión de la voluntad divina con la voluntad humana para que actúen juntas. Entonces, ahora teniendo esta divina voluntad con nosotros, transformando todos nuestros actos y nuestra vida en vida y actos divinos, ¿en dónde entraría el ayuno? No lo podemos congeniar con el ayuno de Jesús allá en el monte, porque Él tomó nuestros pecados y estaba ayunando a nombre nuestro. Pero no era un ayuno en la divina voluntad. Doctor, Merce. Hola a todos, hola doctor. Yo le quería preguntar una cosa, porque el tema este es un tema que hasta cierto punto a mí me queda un poco confuso. Yo no sé si otras personas han hecho esta misma experiencia, pero yo me encuentro que a lo largo del día yo tengo como si tuviera alguien dentro de mí
que me va haciendo propuestas de cosas para que yo renuncie. Y pueden haber propuestas de que renuncie a ciertos alimentos o a ciertas cosas. O sea, para mí el ayuno no es simplemente lo que sería el ayuno de comida, sino las renuncias. Para mí eso es un ayuno, porque puede ser un ayuno de 1000 cosas. Eso es Pero es exactamente que lo no que soy yo que lo quiero hacer, sino que yo ni por asomo se me ha pasado por la cabeza y a lo mejor me viene a la mente, ¿por qué no dejas eso? ¿Y Por por qué no? eso, eso es exactamente lo que estamos comentando, que es un ayuno, pero un ayuno de otra forma, un ayuno de Sí, nuestra voluntad. Y eso, o sea, si entendemos perfectamente lo que es vivir en la divina voluntad, eso no nos viene de nosotros, mm, no es algo que nazca de mí, una moción personal, porque eso es voluntad humana, sino es una moción de Jesús. Es como en sin Luisa, embargo, sin permítame, embargo, permítame un segundo, man. O sea, en Luisa, Jesús le da a Luisa determinado tipo de actividades en que Luisa tiene que acceder a eso. Y en alguna ocasión le dice Jesús, de hoy en adelante tienes que estar atenida a lo que te viene dado. O sea, se acabó tu voluntad, se acabó tu voluntad. Ya no puedes tú ejercerla, sino ahora, de aquí en adelante, simplemente aceptar lo que te viene dado. Y le viene dado por ti, por Jesús. yo no se lo discuto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Lo que pasa es que hay mucha gente que está intentando empezar este camino. Yo lo digo porque yo, años atrás, yo llegó un momento que yo empecé a hacer ayuno, quizá, pues bueno, movida por el Espíritu Santo porque me decía que hiciera ayuno. Yo ahora mismo no lo recuerdo, pero yo recuerdo un momento de mi vida que empecé a hacer ayuno a saco y eso me ayudó muchísimo para poder tener luces del Espíritu Santo, para poder escuchar a Dios en mi interior. Entonces, yo no digo que en la vida de la divina voluntad se tenga que hacer ayuno. Como usted dice, pues no, no es el caso. Pero para gente que está iniciando, pues quizás sí, no lo sé, lo dejo ahí, Bueno, lo dejo correcto. ahí. A Mm. ver, Sandra. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué alegría poderlo escuchar. Doctor, es que ¿cómo le parece que yo estoy escuchando pues sobre el programa que hizo pues con el padre Claudio, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí habla mucho el padre de uno ser sanado por ejemplo, de rencores, que de soberbia, bueno, de muchos de sanación de familias, que porque a través del ayuno que uno haga, se pueden sanar nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, bueno, ¿sí? Entonces, pues yo sí quería preguntarle eso, cómo se haría, pues, o sea, cómo se hace ahorita en divina voluntad, como usted ahorita está diciendo, que hay que renunciar a nuestra voluntad humana, quitarnos todo eso, lo que la soberbia, el rencor, la ira, pues yo digo que eso hay que trabajarlo diario, ¿cierto, doctor? Con nuestros seres queridos y con las personas que nos han afectado. Entonces, pues eso era lo que decía el padre, que era ese ayuno, era para ser liberados de todas esas cosas, que porque a través de ese ayuno el Señor nos sanaba de esas cosas que tenemos dentro. Sí, o sea, mire, esto es lo mismo que estamos tratando de decir. En la Sí, Señor. santidad de las virtudes, en la santidad humana, el ayuno es muy, muy benéfico. O sea, porque fortifica nuestra voluntad. Sí. Ahora, la sanación, estamos también totalmente de acuerdo. Nada más que la sanación es sanación de voluntad humana. Ya, ya, doctor, Entonces, sí. usted tiene rencores, que es algo de lo que dijo. Bueno, y yo le pregunto, ¿dónde está el rencor?
¿En dónde está el rencor? En el corazón, no. Qué pena. Bueno, lo hemos puesto como centro de emociones, pero Sí, señor. el rencor en realidad está en nuestra voluntad. Nuestra voluntad es la que siente, es la que recibe todo lo exterior y la que reacciona a ese estímulo. ¿Sí? Es nuestra voluntad. Bueno, Ay, nada más para terminar, porque ya me tengo que retirar, perdón. O sea, Jesús le dice a Luisa que ya viviendo en la divina voluntad, todo lo que le pase, ella ya no lo sentirá. Dice, si alguien te agrede o te produce un mal, ya no reaccionarás porque no eres tú quien lo recibe, soy yo que lo está recibiendo. Y entonces tu reacción ya no es como en la voluntad humana, de agredir, de sentirse mal, sino es compadecerme a mí que estoy ah, recibiendo ese daño. Entonces ya no tenemos rencor, sino, y luego nos dice, esto incluso deberías de agradecerlo porque soy yo que te estoy compartiendo mis penas. O sea, ya. ya no es la persona que me está agrediendo, es Jesús que me está compartiendo sus penas. Ya, Y doctor. lo mismo sería en el halago, en las cosas buenas. O sea, ya no debes sentirlo como tuyo, sino soy yo que te comparto mis alegrías. Entonces, creo que se entiende perfectamente que son dos cosas totalmente diferentes. En una caminamos hacia la santidad humana y en otra caminamos hacia la santidad divina. ¿Cuál Ya, doctor. queremos? Esa ya es decisión nuestra. Sí, Cada quien señor. se enfoca hacia donde quiere. Sí, doctor. Muchas gracias, me quedó claro. ¿Ves? Doctor, una disculpa. Sí. No sé cuánto tiempo le quede, pero hay una lectura en el libro del cielo en donde Jesús habla de que efectivamente él sí se está pasando ayuno en el sacramento, en la 1185, Ujú. pero en esa, ay, qué barbaridad. Bueno, la perdí, pero en esa él clarifica que él es el que está pasando el ayuno porque las almas no están haciendo actos en divina voluntad. En cuanto las almas empiezan a hacer actos en divina voluntad, de ahí toma él su alimento. Por eso, porque Jesús, mira, Jesús se alimenta de nosotros. Igual que nosotros Exacto, debemos alimentar de Él por medio de la Eucaristía, o sea, para ponerlo así en corto, yo recibo alimento espiritual recibiéndolo de la Eucaristía. Me pongo en ayuno si no lo recibo, ¿sí? Bueno, ahora Jesús se alimenta de nuestros actos, actos hechos en la divina voluntad, que son actos divinos y que le sirven de alimento. Él no puede tomar otro alimento más que lo divino. Si yo no hago actos divinos, Él está en un ayuno constante, pero no es un ayuno de mortificación, sino es un ayuno que le estamos poniendo nosotros como un, no sé, un castigo. O sea, es parte de su pasión. Sí, se entiende. precisamente. No sé, eso es lo que él aclara y si quiere le leo ahora ya encontré el texto. Dice, el alma se unirá conmigo, escuchará atenta para oír lo que estoy haciendo, para hacerlo junto conmigo. Y conforme repita mis mismos actos, me dará su alimento. Ujú. Y yo por ello seré feliz. Y solo en estas hostias vivientes
encontraré la compensación de la soledad, del ayuno y de lo que sufro en los tabernáculos. Ahora sí entendemos. Estamos Sí. martirizando a Jesús, ¿sí? Pero en el momento que entras en la divina voluntad, Él se satisface, Él está feliz y se acabó el sufrimiento. Se acabó el ayuno. ¿Por qué? Porque ya tiene la compañía de la criatura divina con Él. Mientras tiene a la criatura virtuosa, está ayunando. Pero en el momento que tiene al esposo junto, que es el alma que vive en la divina voluntad, en ese momento se acabó el ayuno. Así es. No sé. Y luego también se dio el comentario de que dicen, pero bueno, que yo no estuve en la sesión, pero llega el comentario de que estaban comentando Mateo 16, el versículo 21, en donde Jesús está haciendo un exorcismo y dice que hay algunos exorcismos que no salen sino con mucha oración y ayuno. En la Y voluntad. en este caso se refería a los apóstoles Sí, o a los pero perdón, discípulos. los apóstoles no vivieron en la divina voluntad. Exacto. O sea, nadie ha vivido en la divina voluntad, bueno, exceptuando a nuestra Madre, sí, o sea, a nuestra Madre Santísima. Fuera de ella y de Jesús, nadie ha vivido en la divina voluntad. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos desde los apóstoles, de los antes de Jesús, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta Luis, todo ha sido santidad humana. No ha habido la más mínima sombra de santidad divina. Ahora, a partir de Luis es cuando empieza esto. Y lógico, a muchas personas esto que estamos hablando les causa rechazo e incluso hasta puede ser motivo de decir, no, la divina voluntad no. Eso es una secta, que es lo que a veces se dice. Pero simplemente yo lo que les digo es, bueno, vamos a leer el libro del cielo y vamos a tener la mente abierta. Y el libro del cielo, a la luz del catecismo, a la luz del evangelio y a la luz de las cartas de los apóstoles. O sea, no se trata nada más de leer puro libro del cielo, sino tiene que ir integrado con todo lo que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta que la santidad humana debe de quitarse, porque Dios lo que quiere es la santidad divina. Para eso fuimos creados. Así fue creado Adán. Que Adán se degrada, eso es cuestión de Adán. Y que gracias a esa degradación de Adán, a nosotros ya no nos pudo transmitir la riqueza con la que había sido creado. Entonces nos estamos analizando desde el punto de vista de seres caídos. Perdón, pero eso es un tremendo error. Porque ahora que ya tenemos estas verdades que Jesús nos da, ahora no le queremos hacer caso y queremos seguirlo poniendo a Él en ayuno. Queremos seguir mortificándolo a Él. Es sencillo. O sea, tenemos esta parte tan preciada que es esta revelación y no le queremos creer. Bueno, vuelvo a repetirlo. ¿La santidad humana es mala? No en el sentido que lo hemos tomado siempre. Sí en el sentido de lo que acabas de leer. Lo seguimos poniendo en ayuno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos a un Jesús continuamente sufriendo por causa de nuestro tipo de vida que llevamos y de nuestros actos. Perdón, pero ahora sí me tengo que ir. Doctor, Gracias. muchas Adelante, gracias. doctor. Hasta luego. Muchas gracias.